Con el punto 5. En el punto 5 vamos a hablar sobre los tipos de datos, los dominios y literales. ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es una clasificación que nosotros hacemos de un número o de un valor. ¿Por qué necesitamos hacer esta clasificación? Porque en función de la naturaleza o de la categoría de este número, nosotros lo vamos a tratar informáticamente de una forma o de otra. Cuando hablo de tratar me refiero a hacer operaciones como suma, resta o incluso almacenarlo en memoria. Aquí en la pizarra he dibujado la memoria para que veamos en cada caso, para que me comprendáis a lo que me quiero referir en esto, en cada tipo de dato o categoría, ya que va a tener una determinada geometría, como le llamamos nosotros. Bien, la clasificación de los tipos de datos lo tenéis en esta tabla. El primer tipo que vamos a ver es el tipo booleano. El tipo booleano es un tipo de dato que, como estuvimos viendo en temas anteriores, en los puntos anteriores, pues puede obtener solamente dos valores, o true o false, o 0 o 1, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Para almacenar un booleano lo que necesitamos es un byte, que diga. ¿Vale? Necesitamos un bit, pero como hemos dicho que la unidad de memoria, ¿no?, el tamaño mínimo de una casilla de memoria es de un byte, ¿vale? Pues necesitamos este byte. El resto de los bits, de esos 8 bits que ocupan un byte, pues aprovecharemos uno y desperdiciaremos 7, pero no tenemos otra. Y el literal que se utiliza, el literal, cuando yo hablo de literal, se refiere a la representación que nosotros le damos al número, la representación física que nosotros le damos al número. Física me refiero a la hora de escribir, a la hora de meterlo en un editor de texto o incluso de escribirlo en papel. ¿Vale? Un booleano, pues nosotros vamos a decir que el valor va a ser true o va a ser falso. ¿Vale? Este literal es la representación de lo que se denomina el dominio de datos de un determinado tipo. Es decir, cada uno de estos tipos tiene un dominio de datos. El dominio de datos se define como el conjunto de valores que nosotros podemos asociar a ese tipo. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mejor con el siguiente tipo, con el tipo byte. El tipo byte, tenemos que su representación es un entero, ¿vale? Equivale a un entero, cuyo valor mínimo es 128 y cuyo valor máximo es 127, ¿vale? El dominio de un byte, del tipo byte, son todos aquellos números que están que se encuentra entre el menos 128 y el 127. Cualquiera de ellos pertenece al dominio del tipo byte. Como podéis imaginar, pues para almacenarlo en memoria, pues utilizamos un único byte de información. Y su literal, pues son los números escritos normal y corriente. El 3, si es negativo con un menos, 4 y 5. ¿Vale? Luego tenemos el tipo short. El tipo short, seguimos con los números naturales, representa un número natural que está comprendido entre el menos 32.768 y el 32.767. Para almacenar un tipo short requerimos de 2 bytes y su literal es igual que el del byte. Este número, este valor, puede parecer un poco caprichoso, pero en verdad no lo es. En verdad estamos hablando de números, en este caso, esto sería un número redondo en informática y este casi, ¿vale? ¿De dónde viene este 32.768? Pues bien, eso viene de la representación de la cantidad de bytes que necesitamos para representar este número. Fijaros que nosotros, para representar este valor, un short de este tipo, necesitamos 2 bytes. 2 bytes es el equivalente a 16 bits, ¿vale? Serían 2 elevado a 16 valores distintos, tendríamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo distinguimos un número positivo o un número negativo? ¿Vale? Pues esa distinción
para hacer esa distinción necesitamos un byte, el byte que se encuentra más a la izquierda. Ese byte recibe el nombre de byte de mayor peso. Vamos a suponer que tenemos aquí nuestro... A ver cuántas van. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Estos son los bits, ¿vale?, que me van a representar a un determinado tipo short, ¿vale? Si queréis lo separamos, hacemos una separación, ¿eh?, para que tengáis una referencia por la mitad. Pues bien, pues si nosotros este bit lo reservamos para el signo, para representar número positivo y número negativo, fijaros que por la codificación binaria nosotros le podemos dar el sentido que nos dé la gana a lo que sería cada uno de los bits, ¿de acuerdo? Pues bien, pues nos quedarían 15 bits. 2 elevado a 15 da la casualidad que vale 32.768, ¿vale? Fijaros que ya no es un número tan caprichoso, ¿de acuerdo? Este número significa que nosotros podemos representar los números desde el menos 32.768 hasta el menos 1. Voy a poner una flecha para no poner tantas líneas. Desde menos 1, estos son en total 32.768 valores. Vamos ahora por la otra cantidad, 32.767. Fijaros que es exactamente la misma, pero con uno menos. ¿De dónde viene o cuál es el valor que falta? Pues el valor que falta es el siguiente. Fijarse que si nosotros hacemos lo mismo, ¿vale? 2 elevado a 15, con 2 elevado a 15 podemos representar 32.768 cosas, podríamos representar números desde el 1 hasta el 32.768. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde nos dejamos al 0? ¿Vale? Como el 0 también es un valor, ¿vale? Pues si nosotros quitamos el 0, ¿vale?, pues ya tenemos que con los números positivos representamos el 0 hasta el valor, vamos a ponerlo con la flechita, 32.767. Ya hasta el 68 no podemos representarlo, ¿vale? Porque lo hemos utilizado para el 0. ¿Vale? Esto lo pongo para que veáis que no son números que parece que sean caprichosos, pero tienen su lógica y son números redondos. Y bien, y para almacenar un short necesitamos 2 bytes, ¿vale? Es decir, si esta es la memoria, si nosotros queremos almacenar un short, pues ocuparemos 2 casillas de nuestra memoria. Con los enteros, el número entero pues también sirve para representar números naturales, pero cada vez más grandes, son más grandes. Desde el menos, ya lo voy a poner en función de potencia de 2, menos 2 elevado a 15, que es más o menos equivalente a menos 2.000 millones, hasta el 2 elevado a 15 menos 1, que es más o menos equivalente a 2.000 millones. Bueno, 2.000 millones menos 1, un poco aproximadamente. No es exactamente una cantidad aproximada. Y luego, en la memoria, pues, con el int necesitamos 4 casillas para almacenar un número. Y para el long es otro tipo de dato que sirve para representar números enteros. Esta vez más grande. Podemos representar aproximadamente desde el menos 9 millones de billones hasta el 9 millones de billones. Es decir, con el long prácticamente podemos representar todos los números de casi todas las aplicaciones que nosotros queramos. Lo que pasa es que su coste en almacenamiento o de tratamiento es de 4 bytes. Fijaros que para un long necesitaríamos todas estas casillas. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Bueno, pues cada uno tiene su utilidad. Por ejemplo, si nuestra aplicación pues
presuponemos de que va a almacenar cantidades pequeñas, pues utilizamos el short o el int, ¿vale? Que no ocupan tanto espacio y en nuestros programas, nuestras aplicaciones serán más eficientes porque trabajan con menos cantidad de información. ¿Qué ocurre? Que si nosotros vamos a trabajar con programas que utilizan datos muy grandes, pues entonces ya sí nos puede merecer la pena utilizar el long. Los siguientes tipos que vamos a ver van a ser el tipo float y el tipo double. El tipo float y el tipo double se utilizan para los números con decimales. Ya dejamos atrás los enteros y utilizamos números con decimales. Para ello, el tipo float puede representar números desde más menos 3,4 por 10 elevado a 38 hasta más menos 1,4 por 10 elevado a menos 45. Hago notar de que en esta tabla, donde pone valor mínimo y valor máximo, aquí no se refiere tanto a la grandeza del número como a la precisión. Es decir, este sería el valor de mínima precisión, ¿vale? Que es un número mogollónico de grande, hasta este valor de máxima precisión, hasta 10 elevado a menos 45. 10 elevado a menos 45, acordáis que es un 0,450, Bueno, 44, 0 y 1. Bien, el float y el double se utiliza una representación que se llama representación de coma flotante. Los números flotantes. Para la representación de números flotantes, lo digo un poco por encima, la distribución de los bits del número lo hacemos de la siguiente manera. Dejamos determinados bits para representar lo que sería el exponente. El exponente es el número al que está elevado el 10. Y el resto para la mantisa. La mantisa se refiere pues al número que está o a la parte de la izquierda del 10. ¿De acuerdo? Siempre también respetando el bit de signo tanto en la mantisa como el exponente. Para el tipo float utilizamos 4 bytes, ¿vale? Para representar, para almacenar en la memoria, es un número de 4 bytes. Alguno puede decir imposible. ¿Cómo es posible que ocupe lo mismo que el tipo entero y pueda representar más valores? ¿Dónde está aquí el truco? El truco está en que no existe una continuidad entre los números flotantes, que van dando saltitos, porque el número de representaciones al final son las mismas. Si con el int era capaz de representar todos estos números, serían 2 elevado a 16 números o cosas, ¿vale? Con el tipo float me pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya voy a representar menos números enteros y más números con decimal. Y bueno, y de igual manera tenemos el double. El double puede representar valores de mínima precisión de más menos 1,79 por 10 elevado a 308, podéis imaginar lo grande que es ese número, hasta más menos 4,94 por 10 elevado a menos 324. Esa es la máxima precisión, es una precisión muy, muy grande. Y para ello vamos a utilizar el mismo espacio que el long, 8 bytes. De nuevo digo que aquí el truco, por decirlo de alguna manera, es que mediante el long yo era capaz de representar más números enteros. Con el double voy a representar menos números enteros y más números con decimales. Y ya por último, el último tipo que vamos a ver es el tipo char, que es un poco especial. Se utilizan 2 bytes, es decir, que podemos representar hasta 65.366 cosas, ¿vale? Diferentes. ¿Y cuáles son esas cosas diferentes? Pues van a ser los diferentes caracteres que nosotros vemos en la pantalla de un ordenador. El tipo char es un tipo que sirve para representar caracteres. Y esos caracteres vienen dados en la tabla de codificación ASCII, donde podemos ver la equivalencia entre
valores enteros, porque al fin y al cabo un ordenador lo que trabaja es con valores enteros, la equivalencia entre valores enteros y valores y caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, a todos estos tipos existe el tipo unsigned. Si nosotros anteponemos la palabra unsigned al short, al int y al long, ¿vale? Podemos trabajar con números enteros sin signo. Por lo tanto, podríamos representar hasta números mayores que el valor máximo que indica aquí. Exactamente hasta el doble.